El siniestro secreto del genio romano An como 50.000 persas fueron derrotados con tierra prohibida. La noche era oscura, y el viento aullaba como un lamento entre las calles del barrio marginal. Javier daba pasos rápidos, consciente de que cada sombra parecía cobrar vida. Allá, entre los escombros de un lugar olvidado, se susurraban historias de horrores antiguos. Sin embargo, no había vuelta atrás. Su hija Sofía lo esperaba en casa, con el estómago rugiendo de hambre. De repente, tropezó con algo. Era una lámpara antigua, cubierta de polvo y tierra. Tenía inscripciones romanas que parecían brillar a la luz tenue de un farol parpadeante. Su corazón latió con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. Decidió llevarla a casa, sin saber que en su interior reposaba un terror olvidado. Cuando llegó, el aire se sentía denso. La lámpara reposaba en la mesa de la cocina, mientras él intentaba olvidarse del día agotador. Sin pensarlo, la frotó, y un humo gris comenzó a salir de ella. Era un genio, de rostro siniestro y ojos que reflejaban un abismo profundo. Su voz resonó, como si el eco de antiguas guerras estallara en su mente. Te concederé deseos, pero a cambio de tu salud mental. Javier, temblando, sintió que su mundo se oscurecía aún más. ¿Qué clase de trato era ese? Los días pasaron, y con cada deseo cumplido, su vida parecía tomar un giro sorprendente. Sofía reía, sus deudas desaparecían, e incluso don Manuel, su vecino, lo miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Pero aquella felicidad se desvaneció tan rápido como vino, y las risas de su hija se transformaron en llantos aterrorizados. Ella gritaba en medio de la noche, despertando a Javier de pesadillas sombrías que parecían ser ecos de una realidad distorsionada. La oscuridad, antes silente, ahora se alzaba como un depredador, acechando. Una noche, Laura, su exesposa, llegó con el rostro pálido, anunciando sueños que la perseguían, sobre sombras que acechaban a Javier. Esto no puede ser bueno, murmuró. Javier, lleno de desesperación, investigó la lámpara, encontrando relatos de una batalla épica entre romanos y persas. Como un genio sediento de poder, había llevado a la victoria a 50.000 hombres, a un precio terrible. Cada palabra le desgarraba el alma, y entonces pensó en don Manuel. Siempre había sido un amigo, pero algo había cambiado en su mirada. Una oscuridad que le hizo temer por su hija. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio. Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El horror se intensificó. Las sombras en su casa parecían cobrar vida. Ruidos extraños resonaban en la noche, y Javier sentía el aliento frío del terror acercándose. La máscara de amistad de don Manuel se desmoronaba, dejando ver un ser hambriento de poder. En el fondo, Javier supo que debía enfrentarse a su vecino, pero también al genio que había liberado. Esta batalla no sería solo física, era un duelo de voluntad y un juego de miedos. Su corazón latía desbocado, y la pregunta se cernía sobre su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para salvar a su hija? La tormenta se acercaba, y Javier debía prepararse para lo inevitable. Javier no podía esperar más. La noche se había vuelto un monstruo oscuro. Las ratas corrían como si supieran que algo iba mal, y el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos como arena. Se armó de valor, y decidió visitar a don Manuel. Tal vez, su viejo amigo, podría proporcionar alguna solución, alguna pista sobre cómo liberar a Sofía de las sombras que la atormentaban. Al abrir la puerta de la casa de su vecino, un olor a incienso, y algo más, un aroma metálico, le invadió las fosas nasales. La luz escasa apenas iluminaba el espacio, donde las paredes estaban cubiertas de extrañas pinturas que parecían moverse al compás de una música que solo él podía escuchar. Don Manuel estaba en el centro. Sus ojos brillaban de manera inusual, y una sonrisa perturbadora se dibujaba en su rostro. Javier, bienvenido. Me alegra verte, dijo don Manuel.
Mientras se acercaba, sus movimientos sutilmente erráticos. ¿No te sientes un poco indiferente? Hay magia en el aire, amigo. Javier sintió un escalofrío. He tenido problemas. Sofía está asustada. Escucha. Necesito saber si tú es sobre la lámpara, interrumpió don Manuel, su voz cayendo a un susurro. He estado observando. Y no digas que no te lo advertí. Eres un hombre ambicioso, Javier. Pero la ambición tiene un costo. Y tú lo sabes. El aire se volvió pesado. Javier retrocedió un paso, la duda cortando su determinación. No estoy buscando poder. Solo quiero proteger a mi hija. ¿Protegerla? ¿De qué? Don Manuel se acercó más, lo suficiente para que Javier sintiera su aliento rancio. El genio no es un mero sirviente, es un ser antiguo, una fuerza a la que no has jugado bien. Tu deseo de ayudarme ha interferido con algo oscuro. El corazón de Javier latía con furia. ¿Qué sabes tú? Dímelo. Hoy es la noche del rito. El rostro de don Manuel se iluminó con una obsesión casi franca. La noche en la que las sombras toman forma. Si un deseo es solicitado en este tiempo, se cosecharán almas, Javier. Sudor frío brotó en la frente de Javier. ¿Almas? ¿De quién? ¿Y qué me va a pasar a mí? Don Manuel sonrió, un resplandor inquietante cruzando sus ojos. Si tú lo deseas, puede que consigas algo a cambio, o perderás lo más sagrado. Un aullido desgarrador cortó la oscuridad. Era Sofía Nera su voz, y se oía aterrorizada. Javier sintió que el tiempo se detuvo mientras un grito de desesperación reverberaba en su mente. Tengo que ir. Pero al llorar, don Manuel le tomó del brazo con una fuerza insospechada. Escucha, hay una forma de salvarla. Unirse al genio significa renunciar a mucho más de lo que estás dispuesto a perder. Derrotado, Javier miró a su amigo. El monstruo bajo la superficie estaba mostrando su verdadera naturaleza. El compromiso que hizo con el genio lo llevaba al borde del abismo. La risa, que antes le parecía un consuelo, ahora era el eco del horror. Tendría que enfrentar su miedo más profundo, pero había algo más que lo aterrorizaba. ¿Qué pasaría si el precio a pagar por el deseo no era solo su salud mental, sino su propia hija? Mientras a su espalda el grito de Sofía se convertía en un murmullo angustiante, la idea de un sacrificio llenó su mente. ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a la oscuridad por salvarla? Entonces, un sonido fuerte resonó en su mente. Era el eco del genio, llamándolo desde la lámpara, esperando su siguiente movimiento. Los ojos de Javier se tornaron en puñales de desesperación. La tormenta era inminente. Aún no sabía si podría salvar a Sofía, o si tenía que sacrificarlo todo por un deseo egoísta. Y así, con la urgencia corriendo por sus venas, Javier se preparó para hacer la decisión más aterradora de su vida. Javier sintió que el tiempo se precipitaba. Cada segundo era un grano de arena que caía de manera implacable. La voz de Sofía, cada vez más lejana, resonaba en su mente como una tristeza infinita. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para salvarla? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? Don Manuel lo observaba con aquellos ojos que brillaban en la penumbra, su sonrisa distorsionada como un espejo agrietado. Es el momento, Javier, debes decidirte. El genio espera en la lámpara. Te ofrece poder, pero la oscuridad siempre cobra su cuenta. El aire se volvió más denso. Casi podía sentir la opresión de las sombras que lo rodeaban. Javier se volvió hacia la puerta. Voy a buscarla, balbuceó, intentando huir de aquel lugar que se había convertido en una trampa. ¿Y si el precio es muy alto? ¿Y si eso significa perderla para siempre? La advertencia de don Manuel le hizo dudar, pero el grito de Sofía lo atravesó como un rayo. No podía rendirse. Con un golpe de valor, Javier se abalanzó hacia la lámpara. La superficie de metal antiguo parecía palpitar, asumiendo una forma, un torbellino de energía oscura. Genio. Desearía, la voz se le quebró. ¿Qué podía desear? ¿Liberar a su hija del sufrimiento o salvaguardar su alma? Todo lo que amaba estaba en juego. El ambiente cambió de repente. Una brisa helada lo envolvió, transportando el susurro del genio como una melodía hipnótica. Tus deseos son mi encanto. Javier, pero recuerda, la voz surgía de la lámpara, resonante,
como un eco de lo eterno. Por cada deseo, debo tomar algo a cambio. Lo que desees puede perder su brillo. Tu elección marcará el destino de aquellos que amas. Los ojos de Javier se mantuvieron fijos en la lámpara. Con cada palabra del genio, su mente se llenaba de imágenes de Sofía, su sonrisa, su risa, las noches de cuentos antes de dormir. Ella era su razón de luchar. Pero ¿a qué precio? Don Manuel sonreía, disfrutando de la ansiedad que consumía a su amigo. Javier respiró hondo. Deseó liberar a Sofía de las sombras. Sus palabras resonaron en la sala oscura. Una risa estruendosa emergió de la lámpara, como si el genio se estuviese divirtiendo a costa de su agonía. Es un deseo poderoso, humano, pero ten cuidado. Lo que liberes puede no ser lo que esperas. De pronto, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Las pinturas en las paredes comenzaron a moverse. Las sombras desenfrenadas danzaban, cobrando vida como un ejército desatado. Javier sintió un escalofrío que lo atravesó hasta los huesos. La casa parecía vibrar, y las figuras en las pinturas emergieron, formando una neblina oscura alrededor de él. Sofía, gritó, buscando algún rastro de ella en ese caos, pero el eco de su voz fue lo único que le respondió. La neblina giró en espiral, designando formas que lo rodeaban, susurrando secretos olvidados y desesperanzas incontroladas. Don Manuel observaba desde la distancia, su risa resonando en la oscuridad. Lo has deseado, Javier. Ahora, enfrenta las consecuencias. ¿El precio será su vida o la tuya? La angustia llenó el aire como un grito ahogado. Javier sintió que el suelo se desvanecía y una sombra gigante emergió de la lámpara. Su forma era confusa y aterradora, arrojando miradas devoradoras hacia él. ¿Podría salvarla? ¿O el deseo lo condenaría a perder para siempre lo más sagrado que tenía? El horror se apoderó de él cuando la sombra se abalanzó y su corazón se agitaba, planteando una opción desgarradora entre la vida de su hija y la suya. En ese instante, todo pareció detenerse. La luz del deseo podría alcanzar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Cerró los ojos, buscando el coraje dentro de sí mismo. Necesitaba hacer otra elección, pero, ¿cómo si el tiempo se desmoronaba ante su mirada? Y justo cuando estaba a punto de extender su mano hacia la sombra, vio algo en el rincón de la habitación, un objeto olvidado. Un viejo diario de Don Manuel. Sus páginas desgastadas estaban llenas de secretos sobre el genio. ¿Podría contener la clave para detener aquel horror y salvar a Sofía? El tiempo corría. ¿Se atrevería a leerlo? ¿A desenmascarar la verdad detrás del genio y su oscuro poder? Todo en su vida dependía de ese momento crucial. Pero sabía que la respuesta podría llevarlo a enfrentar, no solo al genio, sino también a la verdad de su propia ambición. Con el corazón en la garganta, extendió la mano hacia el diario. ¿Qué secretos revelaría y qué nuevas sombras traería consigo? Con los dedos temblorosos, Javier acarició la cubierta del diario, como si el contacto con aquel objeto pudiera transferirle un rayo de esperanza. La mejor decisión que podía tomar parecía estar al alcance de su mano, pero las sombras que lo rodeaban pulsaban con una energía oscura, dispuestas a consumirlo. Con un esfuerzo titánico, abrió la primera página. La tinta, desvanecida y casi ilegible, revelaba fragmentos de la historia de Don Manuel con el genio. Aquel que hace un pacto con la sombra debe sacrificar la luz. Leyó en voz baja, sintiendo que cada palabra lo llevaba más cerca de un abismo. Desesperado, siguió pasando las páginas. Los relatos de otros que habían intentado hacer deseos se entremezclaban con advertencias. Una risa distante resonó en el fondo de su mente, y ningún deseo es gratuito. Mira alrededor. ¿Quieres perder de vista lo que realmente importa? Con cada línea, Javier se dio cuenta de que aquellos que habían deseado por amor solamente habían encontrado dolor. ¿Merece la pena? ¿O será esto una trampa más? La voz de Don Manuel retumbaba en sus pensamientos. Todo poder tiene un coste, y aunque salvases a Sofía, podría convertirse en algo peor. La sombra seguía acercándose. La presión en su pecho se intensificaba. El deseo de salvar a su hija era como un fuego, ardiente y cegador. Sin embargo, el dilema se agudizaba: salvar a Sofía a costa de su alma, o arriesgarse a perderla por siempre. De súbito, una frase le golpeó con fuerza: lo que liberes podría traer más oscuridad que luz. Javier
cerró el diario, atrapado en la encrucijada de su deseo. No puedo dejar que esto continúe, murmuró para sí, su voz, apenas un hilo. Entonces, recordó las historias que escuchaba de niño, sobre seres atrapados entre mundos, personas dominadas por sus deseos. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían cobrar vida con esos relatos, y un escalofrío recorrió su espalda. Pero el grito angustioso de Sofía resonó de nuevo desgajador y intenso, como un eco perdido en un túnel oscuro. Fue suficiente para que Javier, impulsado por la desesperación, abriera el diario de nuevo. Sus ojos recorrían frenéticamente las páginas, en busca de una manera de revertir su deseo. Detener la sombra antes de que pudiera devorarlo todo. Si el genio puede ser llamado, también puede ser detenido, murmuró. Un rayo de determinación iluminando su mente. Sin embargo, sabía que no podría hacerlo solo. La pregunta que lo atormentaba ahora se tornó fundamental. ¿Quién más había hecho un trato como el suyo? ¿Existía alguien en este mundo que pudiera ayudarlo a revertir el deseo? Sintiendo que el tiempo se desvanecía, llamó a la única persona que podría ayudarlo más allá de don Manuel, olvidando por un instante su risa, su sonrisa, a la abuela. Recuerdo. Javier, frenético, bajó la mirada hacia el diario, esperando encontrar un indicio. ¿Dónde está ella? Su corazón latía con fuerza en su pecho, el miedo apretando su garganta. La sombra siguió acercándose, y de repente sintió que algo se rompía en su interior. Era un ruido sordo, como si los cimientos de la casa temblaran. Desesperado, gritó: ¿qué tengo que hacer? Las hojas del diario comenzaron a volar a su alrededor con vida propia, como un torbellino de palabras y promesas olvidadas. El sacrificio debe ser hecho para romper la atadura. Resonó la voz del genio, honda y penetrante. El terror se apoderó de Javier. ¿Qué significa eso? Don Manuel se acercó lentamente, sus pasos resonando ominosamente. El sacrificio puede no ser el que tú crees, Javier. Requiere una verdad más profunda. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, el ambiente se oscureció aún más, y una risa burlona repleta de malevolencia llenó el aire. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, aplastándolo. El horror de la situación le hizo cuestionar si la abuela podría ser la clave de su redención o el inicio de su perdición. Y entonces, con una nueva certeza ardiente en el corazón, Javier supo que debía enfrentar no solo al genio, sino a su pasado. Pero, ¿podría luchar contra lo que ya había acordado sin perder su propia humanidad? La pregunta quedó suspendida en el aire, cuando de pronto, un destello de luz apareció en la esquina de la habitación. Un objeto brillante, conocido, destellaba en medio de la oscuridad, mientras la neblina se espesaba a su alrededor. ¿Es eso el cristal de su abuela?, se preguntó, con la esperanza renaciendo como una pequeña llama. Pero, ¿sería suficiente para devolverle su hija antes de que fuera demasiado tarde? La luz del cristal brillaba con intensidad, su destello cortando la oscuridad que lo rodeaba. Javier se adentró en un mar de pensamientos confusos, mientras un hilo de esperanza se tejía entre sus miedos. Recordaba las historias que su abuela le contaba. El cristal no era solo un objeto, era un vínculo con su linaje, una conexión con lo sobrenatural que podía ayudarlo a confrontar los demonios a los que se había atrevido a desafiar. ¿Cómo puedes ayudarme?, se preguntó, estirando la mano hacia la luz que parecía danzar, llamándolo entre susurros. Pero a cada paso que daba hacia el cristal, la sombra detrás de él se hacía más palpable, más ansiosa. Susurros de hambre llenaban la habitación, como si el mismo espacio reclamara su atención. De repente, sintió una presencia helada a su espalda. Era don Manuel, que lo observaba con aquellos ojos que parecían conocer todos los secretos del universo. No todo lo que brilla es salvador, Javier, dijo. Su voz, un suave eco de advertencia. A veces, brilla para traer a las almas desdichadas hacia la perdición. ¿Qué sabe sobre mi abuela?, desafió Javier, enfrentándose al hombre que parecía tejer su destino. Ella alguna vez mencionó este cristal. Sé que puede ayudarme a liberar a Sofía. El rostro de don Manuel se oscureció. No hay un camino sencillo. Cada deseo tiene un costo. Y el cristal, bien utilizado, puede abrir puertas o cerrarlas para siempre. Pregúntate, ¿estás dispuesto a perderlo todo por un intento tan incierto? Mientras la sombra comenzó a moverse,
como un depredador ansioso por devorar su presa, Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. He perdido más de lo que puedo soportar, respondió, sintiendo la intensidad del dolor en su pecho. No puedo perderla también a ella. Con una resolución tempestuosa, se acercó al cristal y lo levantó entre sus manos. Su superficie reflejaba fragmentos de luz, chispeando de manera hipnótica. De repente, escuchó un grito que no era de Sofía, sino de su abuela. Estaba atrapado en su mente, resonando de forma aguda y angustiante. Javier, no lo hagas. El cristal es un camino peligroso. Pero la desesperación lo empujó. Las visiones de su hija, aún perdida en el abismo, inundaron su mente. En un impulso Javier gritó: ¿qué debo hacer para liberar a Sofía? ¿Qué sacrificio debo hacer? Antes de que pudiera procesar sus palabras, la sombra se abalanzó sobre él, amenazando con engullirlo. La risa burlona del genio resonó de nuevo, llenando la sala con un eco siniestro. El sacrificio no siempre es lo que piensas, Javier. A veces, lo que se requiere es una verdad oculta y dolorosa que has mantenido a salvo en lo más profundo de tu ser. De repente, su mente se enfocó en los secretos que siempre había mantenido, cosas que nunca se había atrevido a revelar ni a sí mismo. Un roce de reconocimiento, de dolor, se asentó en su corazón. ¿Sería su propia oscuridad la llave? Aterrado por la posibilidad, miró al cristal. Su luz parecía insistente, como si esperara que tomara una decisión. Javier comprendió quizás todo lo que necesitaba para romper las cadenas de su deseo involuntario era enfrentar su mayor miedo. Pero, ¿en verdad podría hacerlo? La sombra lo rodeaba, susurrando con voces conocidas que trataban de llevarlo de vuelta a la desolación. Recuerda, Javier, sacrificar la luz no siempre significa dejar en la oscuridad a otro. Sintió el sudor frío recorrer su espalda, el terror apretando su pecho, mientras el cristal comenzaba a vibrar en sus manos. ¿Qué tengo que entregar? La habitación pareció encogerse aún más, ahogándolo, y en ese instante crucial, un fuerte roce en el cristal lo sacó de su trance. Ante sus ojos se formó una imagen, Anne-Sofía, atrapada en un lugar oscuro, clamando por su padre. Ahora, frente a la encrucijada, Javier entendió que debía desnudarse, no solo ante el genio, sino también ante su pasado. Y en un momento de revelación desgarradora, supo que la salvación de su hija dependía de un sacrificio mucho más profundo que lo que había imaginado. Si debo arriesgar mi propia luz, murmuró, haré lo que sea necesario. Y con las sombras avanzando y la luz del cristal cada vez más brillante, Javier se preparó para enfrentar no solo su propio miedo, sino también la oscura verdad que había estado ocultando, una verdad que podría costarle más que su alma. Mientras el eco de su resolución resonaba en el aire, se dio cuenta de que no solo jugaría con su papel, sino con el destino de todos los que alguna vez amó. Esas palabras pudieron haber sido su última súplica antes de que la oscuridad reclamara su esencia. Pero, ¿realmente podría encontrar la luz en su sacrificio? ¿O solamente abriría las puertas de una oscuridad aún mayor? Cuando la sombra dio un último paso adelante, un rayo de doloroso conocimiento cayó sobre Elan. En ese momento, Javier entendió que al final de la negrura, una verdad aún más impactante esperaba ser revelada. El cristal comenzó a temblar, su luz se intensificó como un faro en medio de la noche, mientras el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La sombra se acercaba, un susurro helado de angustia y miedo. Era como si la energía oscura le hablara, alimentándose de sus dudas y recuerdos reprimidos. Los rostros de aquellos a quienes había perdido se asomaban en su mente, el eco de sus risas y llantos resonando en un coro que le advertía del peligro inminente. ¿Por qué no lo ves?, decía una voz suave, que era a la vez conocida y ajena. Tu luz está en tus secretos. Solo enfréntalos y serás libre. Don Manuel, desde un rincón sombrío de la sala, parecía observarlo todo con una mezcla de curiosidad y temor. La verdad puede liberar o consumir, Javier. Si rompes el silencio, asegúrate de estar listo para lo que vendrá. Javier apretó el cristal con fuerza,
sintiendo una repulsión y atracción a partes iguales. Sofía, su pequeña, estaba allí, atrapada entre la bruma de sus propios miedos. ¿Puedo arriesgarlo todo?, se preguntó, mirando el destello resplandeciente que le prometía la salvación. Podía escuchar el llanto de su hija, un lamento desgarrador que atravesaba incluso la oscuridad más espesa. Con cada segundo que pasaba, sentía que las sombras arremetían contra su voluntad. Anne necesitaba actuar. No tengo tiempo para dudar, se dijo. La voz de su abuela, cruzando su mente como un rayo. La verdad. Siempre. La verdad. Eso es lo que necesitas. En un momento de decisión, Javier comenzó a desvelar lo que había mantenido oculto, en el miedo que sentía de fallar. Los secretos de dolor, de traición, y la culpa que lo había perseguido. Fui incapaz de cuidarnos, de protegerte, murmuró, dejando caer lágrimas que reflejaban la luz del cristal. La sombra se detuvo, como si un instante de intriga hubiera llenado su existencia. Los susurros se volvían más bajos, aunque la tensión seguía creciendo. Lo que no sabía Javier era que la verdad que estaba a punto de liberar era más oscura de lo que jamás había imaginado. Una verdad que, de ser escuchada, podría no solo desencadenar el horror que temía desde su infancia, sino también abrir un portal a un horror inimaginable. Con cada confesión, el cristal comenzó a girar, proyectando imágenes fugaces que atravesaban el tiempo. Su madre apenada, su abuela buscando respuestas, el eco de risas en el jardín, transformándose en gritos de terror. Sofía gritó, como si pudiera alcanzar más allá de la distancia que los separaba. La habitación entera vibraba, los objetos temblaban, y una risa maníaca surgió del fondo, resonando como un grito de triunfo. Por fin, la verdad es amarga. ¿No es cierto?, decía la voz oscura. Con cada palabra, Javier se adentraba más en la vorágine de dolor y arrepentimiento. Soy yo, el que no ha sido un buen padre. El que falló cuando más te necesitaba. Las sombras se retorcían, buscando devorarlo, pero Javier se mantuvo firme, sintiendo una oleada de claridad. Estoy listo. El cristal resplandeció con un poder imponente. De repente, proyectó una imagen espeluznante en el aire, un rostro conocido. Alguien que había estado oculto en su memoria por años. Alguien que no debería estar ahí. No era su abuela ni su madre. Era un familiar que había hecho un pacto oscuro, un sacrificio por su propio deseo de poder. El horror se apoderó de él, la revelación golpeando más fuerte que su propio corazón palpitante. No. Como pudo. La sombra, ahora más agresiva, parecía alimentarse de su temor. Es hora de enfrentar tu historia. Javier, la voz burlona del genio, resonaba mientras el cristal giraba frenético. Las paredes temblaban, como si el mismo mundo estuviera a punto de desmoronarse. ¿Era posible que el sacrificio que debía hacer incluyera más que su propia luz? ¿Podría estar ligado a un secreto que cambiara para siempre su destino y el de Sofía? Cuando reflexionó sobre la imagen, su voluntad se tensó como una cuerda que estaba a punto de romperse. Ahora, ¿la verdad será tu salvación o tu perdición?, rugió la sombra, y la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Javier, con el corazón desbocado, sintió que ya no había vuelta atrás. La oscuridad se cernía a su alrededor, y dentro de su mente, la lucha por liberarse de las cadenas del pasado apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora que la luz del cristal revelaba no solo los miedos, sino también los fantasmas de su familia? La respuesta se dibujaba en su mente mientras la sombra se movía, ansiosa por devorar lo que quedaba de su humanidad. El aire se volvió pesado, casi palpable, mientras la sombra se retorcía en torno a Javier. Las paredes de la habitación parecían acercarse, como si la oscuridad misma quisiera asfixiarlo. El cristal, aún radiando su luz casi cegadora, ahora proyectaba sombras de recuerdos ocultos, recuerdos que nunca quiso enfrentar. Sofía, gritó de nuevo, su voz resonando en la penumbra, una llamada desesperada por su pequeña, una súplica que lo unía a su razón de ser. La risa del genio continuó burlándose, un eco siniestro que llenaba el espacio con una malignidad indescriptible. ¿Acaso no lo entiendes? El pasado jamás se olvida. Las verdades que niegas te consumirán. Siseo la oscuridad, acercándose, convirtiéndose en una figura nebulosa
que mostraba partes de su propia historia. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra era un recordatorio de su fracaso. El cristal vibró de nuevo, forzando imágenes incontrolables a inundar su mente. Su madre, sonriendo antes de marcharse, la última conversación con su abuela, la angustia y las promesas rotas. «Libérate», insistió la voz. Ahora sonaba como un grito desgarrado. «Tu luz es más potente que tus miedos, pero no la conocerás si no rompes lo que te ata». Con cada segundo que pasaba, sentía que las sombras presionaban con más fuerza. Era como si tuvieran conciencia, listas para devorarlo todo. Junto a su héroe, su imagen reflejaba el rostro del traidor. Aquel familiar mencionado en la visión, un hombre que había forjado un pacto con el mismo infierno. Sin pensarlo, las palabras brotaron de su pecho como si no fueran suyas. «No puedo permitir que esto me consuma la decisión», ardía en su mente. Con el cristal como su guía, decidía revelar lo más oscuro que guardaba. «Siempre supe que el sacrificio iba más allá de mí. Aquel pacto de tu sangre es el verdadero motivo de mis pesadillas. No». Se desafió a sí mismo. En un instante, las imágenes del genio se tornaron más vívidas. Era una sombra casi indistinguible, un peso en el aire que le decía que ningún secreto quedaría oculto. La risa se tornó rabia, y la habitación comenzó a girar. Javier sintió que el tiempo y el espacio se convertían en soluciones no resueltas. Un remolino de desdicha del que no podía escapar. Las paredes se disolvían, y el aire se tornaba viscoso, como si las sombras quisieran arrastrarlo al abismo. «Sofía», otra vez. Sus gritos resonaban, retumbando en su ser. Las sombras se apresuraron, alzándose hacia él, como serpientes, con hambre. «No te la llevarás», enfatizó, la voz potente, al fin, desatando la rabia acumulada durante años de silencio. Era el momento de enfrentar todo lo que había escondido, de liberar su luz, aunque eso significara un sacrificio de dolor y vergüenza. El cristal brilló aún más, como si absorbiera su desesperación y la transformara en fuerza. Las imágenes distorsionadas a su alrededor comenzaron a tomar forma, entrelazándose con las memorias de aquellos que había amado. Se arrodilló, un gesto de entrega y desafío. «Estoy listo para enfrentar lo que se oculta». «Sofía, yo lucharé por ti». En ese instante, una ola de energía sacudió la habitación. Los gritos y risas de los fantasmas en su mente se intensificaron creando una sinfonía aterradora. Pero la sombra se detuvo. Su forma nebulosa disminuyó, como si no supiera cómo reaccionar ante la determinación de Javier. «¿Qué has hecho?», gritó la voz burlona, ahora llena de incredulidad. «¿Voy a romper el ciclo en una?». Oscuridad pulsante emergió del cristal, y todo se volvió un torbellino de luz y sombras. Javier sintió que se desvanecía, pero no antes de escuchar un último eco helado. «¿De verdad crees que esta es la última vez que verás la verdad?». El cristal estalló en una luz brillante, y Javier sintió como si cayera en un abismo sin fin. Sin embargo, en la oscuridad, una voz susurrante persistía. Una advertencia en el eco distante: «En todo sacrificio tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo de nuevo?». Y así, mientras todo se oscurecía, Javier se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La caída pareció durar horas. Javier no sabía si su cuerpo aún existía, si había dejado atrás el peso de su pasado, o si, por el contrario, lo había arrastrado con él hacia la oscuridad. De pronto, un golpe sordo lo hizo volver a Cian con un estremecimiento. Se dio cuenta de que se encontraba en un lugar vasto, desolado y frío, bajo un cielo que no parecía tener fin. La penumbra lo envolvía, el silencio era abrumador, salvo por el eco persistente de sus propios latidos. Se levantó con esfuerzo, sintiendo una presión aterradora sobre su pecho. Miró a su alrededor, esperando vislumbrar alguna señal, alguna pista sobre el destino que le aguardaba. Su mente aún estaba nublada por el resplandor del cristal y las visiones que lo acechaban. Sofía murmuró, su voz, temblorosa, resonando en el vacío. En respuesta, solo hubo silencio, y el terror volvió a apoderarse de él, andando un paso adelante. Notó que el suelo estaba cubierto de una neblina oscura, opaca, como si ocultara secretos y pecados. Al avanzar, las sombras comenzaron a tomar forma. Un murmullo se alzó a su alrededor, susurros apenas discernibles, que parecían surgir de la tierra misma. Con cada paso, Javier
sentía que una fuerza invisible lo atraía hacia el centro de aquella vasta desolación. De pronto, un recuerdo surgió, escalofriante y vívido. Su abuelo le había contado historias de antiguos pactos, de demonios atrapados entre mundos, de seres que exigían más de lo que podían ofrecer. El sacrificio tiene un precio, Javier, solía advertir, su voz grave e impregnada de temor. Ahora, esas palabras le atravesaban la mente como dagas. El viento helado cortaba su piel, y unas sombras danzantes se le acercaron, cada una un rostro conocido, personas que habían sido parte de su vida, pero también figuras de su pasado y temores. El traidor, su tío, él mismo que había echado su vida a perder con un pacto del que nadie podía escapar. Sintió que las entrañas se le revolvían. No puedes escapar de lo que eres, dijo una voz baja, cargada de burlas y desprecio, una amalgama de todas las voces que lo habían atormentado. Calat, gritó Javier, luchando contra la opresión que lo mantenía cautivo. Sin embargo, cada palabra del eco lo envolvía más, desdibujando la línea entre la desesperación y la resignación. En el horizonte, una figura emergió entre la neblina, la silueta oscura de su madre, su rostro sereno pero distante. Javier, su voz era como un eco. ¿Por qué no luchas por ellos? ¿Por qué permites que el miedo te consuma? Sacudió la cabeza, intentando negarlo, tratando de aislarla de aquella carga emocional que perturbaba su mente. No puedo perderme más, pensó en voz alta. Justo cuando la sombra de su madre iba a alcanzarlo, un rayo de luz invadió el lugar. El cristal, antes hecho añicos, apareció frente a él, ahora resplandeciendo como el sol. Se agitó, llamando a su esencia, pidiéndole que se uniera a su luz. Era su única esperanza. Pero la sombra, entrelazada con su historia, avanzaba, intentando devorarlo todo lo que amaba, y con cada nuevo paso que daba hacia el cristal, las sombras de los seres queridos parecían transformarse en garras, tirando de él hacia un abismo insondable. Sofía, gritó con furia, su voz penetrante. En ese instante, recordó las palabras del genio: el sacrificio, la promesa de aquellos que partieron. Para liberar su alma, todo lo que amaba podía perderse de nuevo. Javier sintió que, al final de la oscuridad, una verdad aterradora se cernía sobre él. ¿Estaba listo para enfrentar el precio de su lucha? Con el corazón latiendo ferozmente, dio un paso más hacia el cristal, sin saber si iba a encontrar la salvación o si caería en el abismo de lo desconocido una vez más. La luz lo abrazó, y se sintió desgarrar. No puede ser el final. Entonces, todo se oscureció de nuevo, y una risa burlona resonó en el silencio. Esto es solo el comienzo. ¿Te atreverás a enfrentar lo que has liberado? La oscuridad era total, abrumadora. Javier sintió que caía sin rumbo, como si estuviera en un túnel sin fin. No había ni rastro de la luz que lo había llenado de esperanza segundos antes. Solo tenía un frío absurdo, y esa risa burlona que resonaba en su mente. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz casi un susurro. Aún sentía el eco de su grito, pero la respuesta fue otro golpe de silencio que lo estranguló. Era como si el mundo que conocía se hubiera desvanecido, dejando solo un vacío con el que no sabía cómo lidiar. Un viento gélido sopló de repente, y por un breve instante, sintió que algo tocaba su piel. Un roce burlón que parecía conocer cada uno de sus miedos. Giró la cabeza, buscando a su alrededor, pero solo había sombras. Pavorosas y ansiosas, susurraban secretos de hace tiempo, cosas que había hecho, errores que había cometido. Entonces, una luz tenue resplandeció frente a él al acercarse. Reconoció al genio, con su forma etérea y misteriosa. «Te has atrevido a tocar lo prohibido», dijo, sus palabras flotando en el aire frío. «Y ahora, el precio es mucho más alto de lo que imaginas». «¿Qué quieres de mí?», gritó Javier, su voz resonando con desespero. «No quiero esto. No quise hacer un pacto». A la figura del genio se acercó, su rostro impasible. «Lo has hecho, joven Javier. Y ahora, debes demostrar si realmente vales la pena, si tienes la fuerza para confrontar lo que has desatado». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier, mientras el miedo se asentaba en su corazón.
¿Qué he liberado?, preguntó, sabiendo que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Esa es la pregunta. El genio alzó una mano, y el entorno comenzó a transformarse. La penumbra se evaporó, sustituyéndola por una clara visión del pasado, un recuerdo crudo de su vida. Allí estaba su infancia, sus risas, sus sueños, y, en el otro extremo, los rostros distorsionados del rechazo, el juicio y la traición. Uno a uno, esos rostros se desmaterializaron y se convirtieron en sombras terribles, sus ojos brillando con una sed de venganza. Javier retrocedió a no puedo enfrentar eso, no puedo enfrentarme a ellos. Pero Dips, ellos son parte de tu sombra, y si no los enfrentas, seguirán persiguiéndote por la eternidad. La voz del genio reverberó en su mente, impregnando cada rincón de su miedo. Entonces, ¿qué debo hacer? Javier sintió que su corazón latía más rápido. El sudor frío le empapaba la frente. Demostrar tu valía, respondió el genio. Y la oscuridad se disipó, revelando un laberinto de espejos, un lugar donde cada reflejo era un dolor, una culpa, un secreto que jamás había querido enfrentar, pero que ahora eran una carga insoportable. A medida que se adentraba en el laberinto, Javier reconoció las voces que lo rodeaban. Ya no eran meros susurros, eran recriminaciones, que amenazaban con desbordarse. Y cada espejo le mostraba una faceta de su ser que ni siquiera sabía que existía. Fracaso, mediocridad, miedo. Las sombras comenzaron a acercarse, como si cada una quisiera devorarlo. Entonces una imagen brilló ante él. Sofía. Sofía gritó, «No te permitiré que te hagan daño». Al recordar su sonrisa, era como un golpe de aliento. Era su motivación, el faro en esta tormenta de sombras. Pero de nuevo, el eco del genio lo interrumpió. «Recuerda, el sacrificio siempre tiene un precio». Al decir esto, la imagen de Sofía se desvaneció, dejando a Javier condenado a enfrentarse a sus más oscuros secretos. Él sabía que debía avanzar. Sin embargo, cada paso era un peso adicional en su alma. Tenía que enfrentarse a las partes más oscuras de su vida, o se perdería en ese laberinto para siempre. Esto no ha hecho más que comenzar. Resonó la voz burlona del genio en su mente. Javier se detuvo, sintiendo como la desesperanza amenazaba con engullirlo. Su corazón palpitaba desbocado. La pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Podría realmente enfrentar lo que había liberado? Con terror y determinación, dio un paso más hacia el espejo más cercano, sabiendo que detrás de aquel cristal estaba la verdad que lo aguardaba. Y quizás la respuesta sobre su destino. Y en ese instante, una sombra emergió de las sombras. ¿Te atreves a mirarte de verdad? La oscuridad se arremolinó a su alrededor, y un nuevo eco de la risa burlona del genio llenó el aire. La luz regresó, y con ella, un torrente de emociones se desbordó en la mente de Javier, mientras se enfrentaba a su reflejo en el espejo. Cada fibra de su ser temblaba, atrapado entre la culpa y la determinación. La imagen que se proyectaba no era solo su rostro, era la representación de cada elección que había tomado, cada error que había cometido, y cada sombra que había aprendido a ocultar. «Eres un fracaso», susurró la sombra que se formó en el espejo. «Nunca has sido lo que Sofía necesita. Mira lo que has hecho». La voz resonaba como un eco de sus propios miedos, una mezcla de desamparo y desesperanza que casi lo hizo retroceder. Javier se esforzó por mantenerse firme. «¡Basta!», gritó, su voz sacudiendo el laberinto. Se dio cuenta de que estaba paralizado por el miedo a perder a su hija, pero era el miedo a verse a sí mismo lo que realmente le había impedido avanzar. «Voy a luchar por ella. No puedes vencerme en esa idea». Encendió una chispa de valentía en su pecho. Con decisión, miró al espejo una vez más. «No soy perfecto, he fallado, pero puedo cambiar las sombras». Comenzaron a tambalearse, como si las palabras de Javier impactaran sobre ellas. El reflejo lo miraba intensamente, pero él podía ver más allá del odio que brillaba en los ojos de la sombra, entendiendo que en esa oscuridad también había dolor. Con nuevas fuerzas, Javier extendió su mano hacia el espejo, sintiendo como la luz emanaba de su interior. «Hoy me enfrento a ti». La figura en el espejo titubeó. La luz que emanaba de Javier empezó a diluir la oscuridad, y con cada palabra que pronunciaba,
un fragmento de su miedo se desvanecía. Perdí muchas cosas, pero no voy a perder a Sofía, no. Permitiré que el miedo me consuma con cada afirmación. La voz del genio resonaba más distante, casi desapareciendo. Las sombras comenzaron a retroceder, atrapadas en un torbellino de luz. Al dar el último paso hacia el espejo, sintió que un nuevo poder lo envolvía. No el poder que se obtiene de los deseos del genio, sino de la verdad más profunda de su ser. La oscuridad intentó aferrarse a él, pero ya no podía sujetarlo. Javier se sintió libre, como si estuviera liberándose de cadenas invisibles. Sofía, gritó una vez más, esta vez con una confianza renovada. La luz del cristal comenzó a recuperar su brillo, y resonó en el aire, llenando el laberinto de una energía vibrante. La figura de su hija apareció de repente, iluminando la penumbra con su sonrisa radiante. Era un recordatorio de todo lo que valía la pena salvar, de todo lo que lo había movido hasta este punto. Las sombras empezaron a desmoronarse, retorciéndose bajo el peso del poder que Javier había reclamado. Tu tiempo ha terminado, dijo en voz baja, consciente de que estaba en la cúspide de su lucha. Entonces, un último grito resonó a través del laberinto, un eco melancólico que dejó claro que el genio no se rendiría fácilmente. Siempre habrá un precio, Javier. La voz fulminante resonó, pero Javier ya estaba preparado. Pero ya no me puedes asustar, replicó, mientras levantaba la mano hacia el cristal. Esta vez, el sacrificio será diferente. No perderé lo que amo, lo ganaré. El cristal brilló como nunca antes, y una explosión de luz lo rodeó, rebotando en los espejos y desintegrando las sombras que aún quedaban. Javier sintió una conexión profunda con Sofía. Su amor era el poder que había estado buscando. La risa burlona del genio se desvaneció en un eco distante. Las sombras se evaporaron, y el laberinto se convirtió en un mar de luz que lo envolvió. Con cada paso hacia adelante, se sintió más ligero, como si en realidad estuviera liberando no solo a Sofía, sino también a su propio espíritu. Cuando la luz finalmente se disipó, Javier se encontró de pie en el patio de su hogar, con Sofía acurrucada entre sus brazos. Ella lo miraba con esos mismos ojos brillantes que él había añorado. «Pap», exclamó ella, y él sintió como el frío y la desesperación se deslizaban de su corazón. Estaban a salvo, juntos. Había enfrentado su oscuridad, y la había conquistado. «Lo siento, mi amor», dijo Javier, mirándola con lágrimas en los ojos. «Nunca más volveré a dejarte ir». Detrás de él, el eco de la risa del genio quedó sepultado en el olvido, un recordatorio del precio que había tenido que pagar. Paro Alfaino había encontrado la fuerza en su verdad y en el amor que lo había llevado a luchar. Sofía sonrió, y aunque las sombras nunca desaparecerían por completo, supo que juntos podrían enfrentarse a cualquier oscuridad que pudiera venir. «Siempre estaremos juntos, ¿verdad, papá?», preguntó Sofía con una inocencia que tocó su corazón. «Siempre», respondió Javier, guiándola hacia adelante, hacia un nuevo comienzo, sabiendo que la luz de su amor siempre prevalecería sobre la oscuridad de los secretos del pasado. Y así, Javier estaba listo para empezar una nueva vida, una que no solo protegería a Sofía, sino que también abrazaría su historia y todas las lecciones que había aprendido en el camino. Era el inicio de un capítulo lleno de esperanza, porque al final, la verdadera luz siempre encuentra su camino a casa. Gracias por estar con nosotros en esta historia. No olvides suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Necesitamos ver tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Inunda la sección, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.